¿Quiénes son los ángeles? El término ángel deriva de una traducción griega del original hebreo malak, que antiguamente significaba la cara oculta de Dios, pero más tarde pasó a significar mensajero. Su importancia básica no radica en qué o quiénes son, sino en lo que hacen. Representan espíritus celestiales considerados precisamente como mensajeros o intermediarios entre Dios y la humanidad. Todas las religiones están relacionadas con el vínculo que los seres humanos tienen o deben tener con el reino sobrenatural. En las 4 grandes religiones occidentales, judaísmo, zoroastrismo, cristianismo e islam, se piensa que esta relación incluye a los ángeles, enviados como mensajeros divinos a la humanidad para instruirlos, informarlos o dirigirlos. Un ángel puede actuar también como guardián protector, como guerrero celestial, e incluso como poder cósmico. Más aún, la línea divisoria entre un ángel bueno y un ángel malo, o demonio, está a veces poco clara. Por lo tanto, los ángeles pueden describirse en general como poderes personificados mediadores entre lo divino y lo humano. Los ángeles son algo así como el resultado híbrido de un extraordinario programa hebreo de entrecruzamiento original de seres sobrenaturales egipcios, sumerios, babilonios y persas. Esta interacción genética de ideas dio origen a la apariencia corpórea de los mensajeros alados de Dios que hoy conocemos. Hacia el siglo I esta creación básicamente judía fue adoptada, casi en su totalidad, por la nueva religión y, 6 siglos más tarde, por los musulmanes. Los ángeles son los seres más cercanos al mundo espiritual humano y los más alejados del mundo celestial en jerarquía. Los ángeles son criaturas de naturaleza espiritual, aunque dotados de apariencia humana, sobre todo cuando cumplen misiones que hacen preciso el contacto con los hombres, lo que ocurre con frecuencia, pues son los espíritus angélicos más cercanos a estos. Tradicionalmente se les ha representado con aspecto antropomórfico, pero con unas enormes alas de plumas blancas que les nacen de la espalda, o bajo la forma de un niño desnudo cuya apariencia resulta asexuada. Ante todo, son mensajeros y ejecutores de los designios divinos, y forman parte de la corte de Dios desde el principio de los tiempos. Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles no pueden ser vistos ni captados por los sentidos. En algunas ocasiones muy especiales, con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos materialmente. En la Biblia encontramos algunos motivos para que los ángeles sean representados como seres brillantes de aspectos humanos y alados. Están en todas partes al mismo tiempo, pero pueden retrasarse en sus pulsaciones de energía lumínica para que podamos verlos en un solo lugar y espacio. Como son espíritus de luz pueden adoptar cualquier forma, incluso la de un ser humano con o sin alas. Hay espíritus muy lumínicos que brillan más que el sol, otros pueden presentarse con una luz lechosa, apenas detectable en la oscuridad, pero que lo iluminan todo profundamente. Pueden ser tan pequeños como motas de polvo o tan grandes como una galaxia. Pueden parecer espirales, conos, rayos de luz y adoptar la forma de una gota de agua. Al ser espíritus de luz no tienen sexo. Son mediadores, custodios, protectores y ministros de la justicia divina. Los ángeles son comunes a las 3 grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y son intermediarios entre Dios y los hombres, cuya figura se contrapone a la del demonio, como siervos del bien y del mal respectivamente. El nombre de ángel viene de la palabra griega angelos, y del latín angelus, que es traducción del término hebreo malak o malak, cuyo significado es nuncio o mensajero, sinónimo de Malaquías, y que se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento, en donde aparece el profeta Malaquías, que quiere decir mi mensajero, es decir, el mensajero de Dios. Vemos así que, desde los orígenes, los ángeles son servidores de Dios, dedicados a la transmisión de sus mensajes. El término ángel es utilizado, sobre todo, como genérico de los seres espirituales que forman los coros celestiales dedicados a la continua alabanza de Dios, aunque también cumplen las funciones de mensajeros y custodios. La cábala judía. Cábala es una de las tradiciones sagradas más antiguas del mundo, fue transmitida a Adán por el ángel Raziel y constituye aún una parte de las leyes recibidas por Moisés. Consiste en el estudio del sentido oculto de la Torá. Igual 5 primeros libros de la Biblia, se concentra en el decriptaje y la permutación de las letras, que hacen aparecer nuevos contenidos. Se dice que toda la historia, pasado y futuro, están contenidas en el Torá. En la cábala judía, por ejemplo, donde como hemos dicho su nombre es Malak, Malakim en plural, son descritos como mensajeros de la palabra de Dios para los hombres, y también como observadores del mundo humano, que informan a Dios de aquello que sucede abajo. Así que son un mensaje en las 2 cienas.
Los ángeles están situados entre la esfera de los hombres y lo divino, la Cábala nombra 72 y existe una jerarquía entre ellos, como veremos más adelante. Los nombres de los 72 ángeles fueron descubiertos por los estudiosos cabalistas que examinaron los versículos 19, 20 y 21 de la Torá, es decir, la parte del éxodo del pueblo de Israel de Egipto con Moisés, que tiene lugar antes de cruzar el Mar Rojo. La Cábala explica que el mundo se divide en 4 áreas principales. El mundo de la acción, es decir, el mundo de los hombres, el nuestro. El mundo de la formación, el mundo de los malaquim, los ángeles. El mundo de la creación, mundo de los malaquim superiores, o serafines. El mundo de la emanación, el mundo de lo divino. Se comprende con esta estratificación que existan 2 grandes categorías de ángeles malak. Los malak simples, que son mensajeros entre el mundo de los hombres y el segundo círculo, y los sarab, que son mensajeros entre el segundo círculo y la esfera, y son superiores a los primeros. Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica y, antes que él, el pseudo Dionisio con la jerarquía celeste hablan en sus obras de 3 jerarquías, compuestas cada una de ellas por 3 coros. La jerarquía angélica, los 9 coros angelicales y las tríadas celestiales. La jerarquía angélica representa el sagrado linaje del cielo. Consiste en los reinos angélicos. Clasifica a las clases de ángeles y otros intermediarios entre Dios y los hombres. Según los 2 textos fundacionales, las jerarquías celestiales, de Pseudo Dionisio Areopagita, y la Suma Teológica, de Tomás de Aquino, existen 9 órdenes o coros celestiales girando alrededor del trono de la gloria, rodeando al centro divino, como una suerte de sistema planetario. Su estructura es la siguiente. Tríada superior o interna, los seres superiores 1. Serafines 2. Querubines 3. Tronos tríada intermedia, los seres intermediarios 4. Dominaciones 5. Virtudes 6. Potestades o potencias tríada inferior o exterior, los seres de luz o guardianes 7. Principados 8. Arcángeles 9. Ángeles. Coro primero, los serafines. Constituyen el orden más elevado. Son seres de luz y de pensamiento, en comunión directa con Dios. Se les representa con 6 alas y 4 cabezas. Orden más alto de la jerarquía angelical, son ángeles que se encuentran en el más alto plano celestial. Se dice que son los ángeles que están más cerca de Dios, en relación directa, rodeando su trono. Se dice que la luz que irradian es tan intensa que nadie, ni siquiera una entidad divina, no puede mirarlos fijamente. Su nombre proviene del hebreo serapim, que significa ardiente. Son los estimuladores de la mente. Se encargan del ambiente social, ético y moral de las personas. Su misión es la de alabar y cantar glorias al Señor, engrandeciendo el amor universal. También los serafines se ocupan principalmente de la unificación y estabilización de toda la constelación. Actúan para enaltecer todos los contactos sociales sinceros y para adelantar la evolución social de las criaturas del universo. Según la Apocalipsis son 4, los 4 seres sagrados de la revelación. Se los describe también como ángeles con 4 rostros y 6 alas, ayudan a consumir cada uno de los 7 pecados capitales. Coro segundo, los querubines. Aparecen en el libro de Ezequiel, y en el Apocalipsis, en la forma hebrea original se les representa con 4 alas y 4 caras, como los portadores del trono de Dios y como sus aurigas. De extrema inteligencia. Custodian y protegen el conocimiento divino. Su extrema sabiduría les permite conocer a Dios como ningún ser humano puede hacerlo. Son los guardianes de las obras de Dios, sus templos y los caminos que conducen a una evolución espiritual y engrandecimiento de la conciencia. Tienen el don del discernimiento y expanden la luz espiritual por todo el cosmos. Se les han confiado las tareas más altas, la expulsión de Adán y Eva, la anunciación de Cristo. Satán formó parte de esta casta antes de su caída. Su nombre proviene del hebreo querubim, que significa parecidos a niños. Se representa a los querubines como criaturas majestuosas con cuerpos de esfinge, alas de águila y rostros humanos o de león, a imagen de las estatuas asirio-babilónicas que se pueden ver a la entrada de las ciudades como la antigua Babilonia. Podemos ver su representación sobre el arca de la alianza, protegen el árbol de la vida del jardín del Edén, gracias a su espada llameante. Apodados los espíritus de las armonías. Coro tercero, los tronos ofanines o galgalines. Descritos como las grandes ruedas o los de múltiples ojos, los ofanines son los carruajes de Dios. Constituían originalmente el carro de fuego. Están muy por encima de todo lo terrenal. Viven exclusivamente en los cielos. Están dirigidos directamente por el Creador y trabajan la energía poder.
manejando el impulso de vida y el impulso creador. Dispensan el juicio de Dios y transmiten su voluntad con imparcialidad y humildad. Se las describe a veces como grandes ruedas cubiertas de ojos abiertos que irradian una luz dulce y cálida, reciben la apelación de Opanim, que significa las ruedas que giran en hebreo. Estas entidades están relacionadas con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones en todos los tiempos o karmas. Son también los constructores del orden universal. Coro cuarto: dominaciones. Descritos indistintamente como dominaciones, señores, kurioteteso, en la cultura hebrea como los Asmalam Sayim. Constituyen la clase privilegiada de intercambios entre la esfera espiritual y terrestre de los coros angelicales. Son los ángeles que se encuentran entre el límite de lo finito con lo infinito. Reciben sus órdenes directamente de los serafines y querubines, visten como soldados y llevan una espada en la mano, pero raramente toman una consistencia física, son los dispensadores de gracias y benedicciones, los dones y virtudes del Espíritu Santo. Participan en el gobierno de las sociedades y son los responsables del orden cósmico. Tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. Rigen dominios de conciencia expandida que es imposible pasar. Solo los tronos han pasado, el resto accederá cuando Dios los llame nuevamente a su seno, o sea que cuando el universo sea reabsorbido. Coro quinto: virtudes. Conocidos como Malakim, Dunamis o Tarsisim, estos ángeles conceden bendiciones procedentes de las alturas, en forma de milagros. Su deber es trabajar por los milagros en la tierra bajo impulso divino. Su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Vienen a representar las mejores cualidades de los seres vivos. De acuerdo con la tradición, estos seres infunden en las personas y los pueblos las mejores energías para poder avanzar, les ayudan a descubrir, cultivar y defender su identidad, son los ángeles de la armonía de los deseos humanos y las necesidades espirituales. Se encuentran en la más alta luz de los esotéricos. Ellos ayudan a la plasmación y concreción de las aspiraciones humanas, aportan prodigios que reclaman las religiones, mantienen la armonía de la naturaleza, el movimiento de los cuerpos celestes, los fenómenos meteorológicos, coro sexto: potestades. Llamados también energías, potencias y autoridades, se supone que fueron los primeros ángeles creados por Dios. Habitan la peligrosa región limítrofe entre los cielos primero y segundo. Parecidos a las virtudes, junto a ellas gobiernan las estrellas y los elementos en la tierra, de la naturaleza. Se encargan de una de las tareas más peligrosas, proteger la barrera entre la tierra y el paraíso, velan constantemente, en prevención de un ataque o una incursión demoníaca. Constituyen la guarda de élite del jardín del Edén. Deben de asegurarse de la pureza de las almas que llegan al paraíso. La mayoría de ángeles caídos provienen de esta casta. Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia colectivas, y los garantes de las leyes divinas. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la distribución de poderes entre los humanos. Ellos cuidan los planetas, los órdenes cósmicos y el balance entre la materia y el espíritu. Su misión es la de cuidar del reino de Dios en cada uno de sus aspectos, pueden como todos los seres con libre albedrío, hacer uso de su discernimiento para tomar partido por un camino u otro. Son custodios divinos que cuidan las fronteras entre el cielo y la vida. Coro séptimo: principados. Originalmente encargados de las naciones y de las grandes ciudades de la tierra. Presiden la protección de las naciones, ciudades e incluso empresas, son ellos quienes aseguran los vínculos entre religión y política, los temas militares y el comercio. Su poder de acción es amplio pero su campo limitado, pues están asignados a una zona geográfica precisa, gestionan los deberes de los ángeles y los arcángeles. Guían a los demás hacia ellos, hacia la luz. Son los conductores de enormes grupos de personas a través de la historia. Razas, naciones, reinos, países. Vigilan de cerca las acciones de los gobernantes, reyes y jefes espirituales de los hombres. Son vigilantes y conductores punto directo para los humanos que solicitan ayuda divina para cumplir sus deseos. Portadores del conocimiento, despiertan al hombre el discernimiento, así como el misticismo de la fe y el heroísmo de sus obras, adaptan las leyes divinas al mundo físico. Cuidan el orden en los 4 puntos cardinales. Son entes espirituales de gran poder que guían a grandes grupos de personas y ejércitos, y trabajan constantemente para cumplir la palabra y orden de Dios. Aunque las fuentes están de acuerdo en el número de 7, existe un debate entre quiénes podrían ser en realidad.
4 nombres que aparecen con regularidad son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Los otros 3 candidatos son seleccionados tradicionalmente entre Metatron, Remiel, Sabiel, Anael, Raguel y Raciel. El sufijo el significa radiante o resplandeciente. Miguel lucha contra los demonios, desafía a los que están poseídos por el demonio o tienen malas intenciones y ayuda a las personas a abrirse nuevas formas de pensar y a tener coraje de enfrentar nuevas experiencias espirituales. Su nombre significa el que es como Dios. Rafael su nombre significa Dios ha llegado, y su misión es ayudar a los espíritus creativos. Gabriel su nombre significa hombre de Dios y es el encargado de anunciar los planes y acciones de Dios. Uriel su nombre significa fuego de Dios y nos ayuda a cumplir los objetivos y misiones de nuestra vida, aportándonos ideas transformadoras. Aniel su nombre significa gracia de Dios. Sus dominios son el amor, la belleza, la felicidad y la armonía. Raciel su nombre significa secreto de Dios y es el arcángel de los misterios. Auriel su nombre significa luz de Dios y es el arcángel que más estrechamente se relaciona con nuestro futuro, nuestros propósitos y nuestros objetivos. Coro octavo arcángeles. Los 7 magníficos. Los 7 ángeles que se alzan ante el Señor en el Apocalipsis, son representados habitualmente como los arcángeles. Según Pseudo Dionisio son mensajeros que llevan los decretos divinos. Se les considera como los intercesores más importantes entre Dios y los humanos, y son ellos quienes mandan las legiones del cielo en su constante batalla contra los hijos de las tinieblas. Se trata de hecho de una clase especial de ángeles, se dice que son los guerreros con más méritos del ejército del paraíso. Según la tradición hebrea son 7 los arcángeles, pero en la Biblia solo se mencionan a 3, con la característica de ser reconocidos individualmente. Conocemos particularmente a Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Encargados de las misiones más importantes en relación a los hombres. Tienen a cargo la vigilancia de los ángeles, son guardianes de personas a quien Dios ha confiado grandes misiones, son el último recurso directo para los humanos que solicitan ayuda divina para cumplir sus deseos. Portadores del conocimiento, despiertan al hombre el discernimiento, así como el misticismo de la fe y el heroísmo de sus obras, adaptan las leyes divinas al mundo físico. Cuidan el orden en los 4 puntos cardinales. Son entes espirituales de gran poder que guían a grandes grupos de personas y ejércitos, y trabajan constantemente para cumplir la palabra y orden de Dios. Aunque las fuentes están de acuerdo en el número de 7, existe un debate entre quiénes podrían ser en realidad. 4 nombres que aparecen con regularidad son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Los otros 3 candidatos son seleccionados tradicionalmente entre Metatron, Remiel, Sabiel, Anael, Raguel y Raciel. El sufijo el significa radiante o resplandeciente. Coro noveno ángeles. El último orden de la jerarquía celestial y el más cercano a la especie humana. La Iglesia Católica actual sostiene que los ángeles son puramente espirituales, actuando como guardianes o auxiliadores. Son los que están más cerca de la tierra, de los humanos, son los que se manifiestan, la clase privilegiada para la comunicación entre Dios y los hombres. Los ángeles son colaboradores y auxiliares de los seres humanos, están a sus órdenes. No es al revés. Son los más sensibles a los problemas terrestres, y particularmente a las relaciones entre los hombres. Su misión es la de alcanzar los favores y peticiones como así también proteger a los que necesitan una ayuda para bien de su alma, se centran más en el individuo que sobre las comunidades, su función es guiar al hombre en todas las etapas importantes de su vida, protegen el destino del individuo y pueden volver invulnerable a un alma a quien se le ha asignado una misión. Los ángeles están en todas partes y son los mensajeros de la palabra divina. De esta forma, vemos que los serafines son las criaturas angélicas más cercanas a la presencia de Dios, mientras que los ángeles propiamente dichos, junto con los arcángeles, son los más cercanos a los hombres y, por tanto, los mediadores más directos entre estos y la divinidad. Esta es la clasificación más conocida, derivada de algunos escritos del Nuevo Testamento, aunque hay otras, parcial o totalmente diferentes. La idea del ángel custodio responde a este dogma. Entre los padres de la Iglesia abundan las afirmaciones a este respecto, con el posterior trasvase a la tradición popular, donde ha prevalecido la creencia de que cada persona está asistida por un ángel que lo cuida y lo guarda. Todo ser humano se supone que desde su nacimiento y a lo largo de su vida está acompañado por 3 ángeles: un ángel de la guarda física, el más importante, un ángel de la guarda emocional y ángel de la guarda espiritual.
son seres de luz avanzados espiritualmente, iluminados. Los ángeles nos protegen, nos defienden físicamente y nos fortalecen al combatir las fuerzas del mal. Luchan con todo su poder por nosotros y con nosotros. Los ángeles nos comunican mensajes del Señor importantes en determinadas circunstancias de la vida. En momentos de dificultad, se les puede pedir luz para tomar una decisión, para solucionar un problema, actuar acertadamente, descubrir la verdad. Nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Podemos pedirles protección y guía. Siempre están con nosotros, tengamos fe o no, esperando a que les pidamos su ayuda. La revelación ha ido desvelando el poder asignado a cada ángel para ayudar a los humanos en aquellos asuntos que son de su competencia. Los ángeles están ahí, dispuestos a acudir en la cantidad necesaria para guiar nuestra mente a todas las maravillas que encierra. Vienen a trabajar con nosotros en una forma abierta y consciente, están llenos de información práctica y amor para nosotros. Protegen la esfera celestial, los planetas, las estrellas y el tiempo, son guardianes de pueblos, países y religiones. Los nombres de los ángeles están formados de acuerdo con su misión o su origen con el sufijo, el añadido por ejemplo, Rafa corresponde a la curación y Rafael es el ángel de la curación. Nouri es una raíz que corresponde al fuego y Nouriel es el ángel de fuego, en algunos casos se coloca la raíz, Ya, Gabir Ya reemplaza de Gabriel, pues, Eli, Ya son las raíces que designan a Dios. Él es el principio de Elohim, que significa Dios y también la idea de dirección hacia, indicando así el rol de mensajeros de los ángeles, y Ya designa la primera parte del tetragrama que designa de Dios. Los dos sufijos, Eli, Ya poseen cada uno una polaridad masculino, positivo en el caso de, Eli negativo, femenino en el caso de, Ya, un poco como el yin y el yang chinos. Los 72 ángeles son entonces una especie de equilibrio perfecto. Antes de los tiempos de Abraham, el pueblo de Israel veneraba a muchos dioses antes de aceptar la idea de un Dios único. Con la aparición del pensamiento monoteísta convirtieron más o menos estos viejos dioses en ángeles, naturalmente calificados como hijos de Dios al mismo tiempo. Eran tradicionalmente representados de forma antropomorfa, y después de la cautividad en Babilonia, los judíos se inspiraron en el arte de Mesopotamia, con el que convivieron durante muchos años, para representar a los ángeles con alas símbolo de la belleza y la ascensión a lo divino, y para enriquecer su representación. Además, considerando comúnmente el mundo como un campo de batalla, el pensamiento dualista en un momento dio lugar a una división de los ángeles en dos grandes familias. Los ángeles destructores y los ángeles benefactores cristianos y luego los musulmanes retomaron el folclore angelical y lo organizaron por su cuenta. El tema de los ángeles ha sido utilizado en muchos otros manga como el famoso Ángel Santuari, que se inspira mucho en la cábala o Dark Angel. En plena Edad Media, durante los siglos XII y XIII, la angelología, como rama de la teología ocupada del estudio de los ángeles, llegó a ser una disciplina exótica, cercana a las ciencias esotéricas, que atribuía a los ángeles todo tipo de funciones y cometidos específicos para muchas situaciones. La nueva era ha propiciado un nuevo resurgir de la angelología. Rastreando la red pueden encontrarse numerosos sitios y blogs con la detallada historia de cada uno de los ángeles propicios, guardianes y benefactores.